Estuvimos hablando del acta de constitución del reino de los cielos. Yo comenté, introducía el mensaje del domingo a que Jesús subió al monte y desde lo alto del monte comenzó a hablar a las multitudes, a todos aquellos que venían. Yo dije que en cierta manera Jesús estaba sentando las bases o el acta de constitución del reino de los cielos. Y es lo que conocemos por las bienaventuranzas o también llamado el sermón del monte. ¿Cuántas bienaventuranzas aparecen en la palabra ahí en ese texto? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos son? Uy, qué bien, ¿saben cuántas son? Todos se lo saben, qué bien, sin que nadie se los diga. Muy bien, así como tiene que ser. 9 bienaventuranzas. Yo hablaba de que es importante porque hacemos esa comparativa cuando Moisés sube a lo alto del Sinaí y ahí recibe los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el acta de constitución del antiguo pacto, que todavía están vigentes el día de hoy porque son las bases que engloban todo lo que llamamos el Antiguo Testamento. Hablé también que tenemos que romper muchas veces con conceptos en nuestra mente, con ideas, con mentalidades, aún con la sociedad en que vivimos, con nuestras perspectivas. Hay que romper porque a veces vemos el Evangelio como algo emotivo, con emociones, con la mentalidad social. Incluso, como decía varias semanas atrás, incluso a veces el lenguaje, el español o el castellano, como usted quiera decirlo, nos limita a la hora de entender muchas veces el mensaje del reino. A veces hablamos de evangelio, que también es otra de esas palabras griegas que adoptó la lengua española, porque sabemos que el evangelio es la buena noticia. A veces decimos, ¿qué estás haciendo? Estoy evangelizando. ¿Qué vas a hacer? Vas a evangelizar. Usted y yo lo entendemos, pero a veces las personas de la calle no lo entienden. Pero tú le dices, tengo una buena noticia para ti. ¿Sabes qué buena noticia es? Es lo mismo que si te estoy evangelizando, exactamente lo mismo. Pero a veces nos limitamos, nuestro idioma muchas veces, como digo, nos limita. Por eso es importante leer la palabra y dejar que nuestra vida sea transformada por el Espíritu Santo, porque eso va a cambiar la mente, va a cambiar la visión, y cuando cambia la mente y la visión, comenzamos a cambiar como personas para ser transformados en lo que Dios quiere que seamos. En otras palabras, pasamos de ser orugas a ser mariposas. Eso se llama transformación. Hay un proceso por el cual la oruga pasa en ese proceso para convertirse en mariposa, ¿verdad? Y usted sabe que es la metamorfosis de la que en alguna vez hablé. Por eso es importante que nos dejemos transformar de oruguitas en mariposas. Y eso es lo que hacemos cuando pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y Jesús, dije yo, que describía las características de aquellos que reciben el reino de los cielos. Todo el mundo en aquel lugar, las multitudes dicen que había un gentío y lo escuchaban. Pero entre ellos Dios está hablando de aquellos que van a responder al Evangelio, como Jesús está marcando, a la buena noticia. Y van a responder con fe, van a responder con alegría y van a responder con decisión. Y yo hablaba de que los conceptos, como lo describe de Jesús, por ejemplo, Jesús describe la felicidad. ¿Qué es la felicidad? O quiénes son felices para Jesús, o cuál es el origen, o dónde radica la felicidad y los porqués del creyente, difieren mucho de lo que define hoy en día la sociedad como felicidad. Hay una diferencia abismal y muchas veces eso nos afecta a nuestra vida diaria, nuestra vida cristiana, porque creemos que la felicidad es una cosa, o el estado de bienestar, que muchas veces se habla tanto del estado de bienestar. Y según la ley o según el baremo y según lo que dicen los estudiosos, el estado de bienestar es una cosa. Pero Jesús dice que el estado de bienestar es otra cosa completamente diferente. Entonces tenemos que saber qué es lo que rige nuestras vidas. Lo que dice la sociedad, lo que escribe la sociedad o lo que dice la palabra de Jesús y lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y hablaba yo de que hay 9 bienaventuranzas. Yo decía en primer lugar que Jesús dijo, lo primero que dijo es felices, alegres, los de espíritu sencillo, los que no se complican. Vuelva a decir a que está a tu lado, no te compliques. Yo sé que se lo dijiste el domingo, repíteselo, no te compliques. Aquellos que son de espíritu sencillo, que saben que necesitan de Dios.
que tienen ese deseo profundo de Dios, porque dijo Jesús que de ellos es el reino de los cielos. O sea, la sencillez produce que el reino de los cielos se manifieste en tu vida. Nosotros solemos complicar las cosas, nosotros buscamos los porqués, las maneras, la razón, intentamos razonarlo solo, pero Jesús comenzó en ese monte y lo primero que dijo, el primer acta de constitución o la primera norma, por así decirlo, o principio en el acta de constitución es que son alegres aquellos que son sencillos, que saben que necesitan de Dios. En segundo lugar dijo felices o alegres los que están tristes. Yo decía, parece contradictorio. ¿Cómo puedes alegrarte cuando estás triste? ¿Cómo puedes ser feliz según Jesús cuando estás pasando momentos de aflicción? Pero ella hablaba que tiene que ver con el arrepentimiento, aquello que entristece tu alma y que tú vas dejando atrás. Y cuando ves la condición humana, cuando ves la vida de otro, cuando tienes un sentir, que ves que un matrimonio se está separando o que ves unos niños que están caminando fuera de todo propósito divino, o cuando ves una juventud perdida, una sociedad, cuando ves a gente corriendo tras cosas que hoy están y mañana no, aun cuando ves a creyentes que no están en ese propósito de Dios en su vida, que saben que pueden aspirar a más y no lo están haciendo por muchas razones, entonces tienes una aflicción en tu interior, tienes un pesar y por eso estás algo triste y dice el Señor, tranquilo, yo te voy a consolar, porque en otras palabras estás teniendo en tu interior el corazón de Dios, el que ve a las personas y ve sus necesidades. Después decía en tercer lugar, Jesús dijo, felices los humildes. Y hablaba de los mansos, aquellos que se dejan ser tratados, que aprenden a recibir corrección y que corrigen también desde el amor, que no corrigen desde la frustración, desde el enfado, desde la ira, sino son mansos porque ellos han sido tratados por Dios, han sido corregidos por Dios y Dios usa a las personas para ser corregidos, aún los problemas, aún los conflictos y somos corregidos por Dios y aprendemos a corregir también en amor. Y hablaba yo de Moisés. Y yo decía, si Moisés pudo ser el hombre más manso de su generación, dice, yo puedo serlo. Yo puedo serlo. Dice, yo puedo serlo. ¿Te lo crees? ¿Te crees que puedes ser humilde? ¿Te crees que puedes serlo? Dice Jesús, porque ellos heredarán la tierra. Y yo decía que muchas veces no tomamos en posesión las promesas de Dios porque nos falta humildad, porque nos falta mansedumbre. Porque somos orgullosos, somos soberbios, no reconocemos nuestros fallos, nuestros errores y nos cuesta ser transformados. Y por eso muchas veces no conquistamos las promesas que Dios ya dispuso que conquistáramos. Por eso Jesús dijo, los humildes, ellos sí van de conquistar, ellos van a heredar la tierra. Y no está hablando de cuando uno parta, está hablando de heredar la tierra, de heredar las promesas de Dios para esta tierra, para tu vida y para los que te rodean. Y en cuarto lugar decía Jesús que felices eran los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios. Yo decía que era la base del Padre Nuestro y que muchas veces nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios, pero no la ejercemos. Pablo decía que a veces estaba esa lucha. Lo que él desea hacer y después resulta que llegas y metes la pata, llegas y te equivocas. Pero lo que dice Jesús es claro, felices los que desean de todo corazón. Y te puedes equivocar una y mil veces, pero tú deseas de todo corazón y rectificas cuando te equivocas y te vuelves a levantar y sigues adelante. Jesús está diciendo, alégrate cuando estás luchando por hacer la voluntad de Dios en tu vida. Y a veces se ejerce tu voluntad y a veces está tu voluntad, pero tú estás luchando y no anhelas de verdad porque dice que Dios atenderá tu deseo. Qué bueno es decir, estoy luchando por hacer la voluntad de Dios. Aún sale el viejo Damián, mi vieja voluntad, aún caigo muchas veces, pero mi deseo de corazón es tan fuerte que Dios va a procurar y va a hacer que ese deseo se convierta en realidad. Por eso Jesús decía, felices aquellos que de todo corazón se cumplan. Y el versículo 7, comienzo con la quinta bienaventuranza. Dice así ese verso 7, felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Entonces, en otras palabras está diciendo Jesús, alégrate, eres afortunado cuando tienes un corazón. Esa palabra misericordia, una vez hablé de ella, tiene que ver con dos palabras latinas, con la palabra cor, que en latín es corazón, misericord, es decir, tener un corazón para ver las miserias de las personas, para ver la condición de las personas, para ver más allá. Entonces Jesús dice, alégrate, los que de todo corazón son misericordiosos.
que ven la condición de las personas, que estás en una situación, que estás en tu trabajo, o sales a la calle, o vas al médico, o estás entre amigos y de pronto ves que alguien siempre está irritado, que alguien te menosprecia, o que alguien es ingrato, alguien que es conflictivo, una persona que muchas veces te puede llegar a ofender. Quizás se crea superior a ti. Dicen, mira tú que se cree él. Y empiezas a pensar, a veces incluso intenta provocarte, intenta sacarte de tus casillas. Y esa persona, dice Jesús, que seas misericordioso con ella. Es decir, que tengas un corazón para ver más allá de lo que muchas veces ven otros. Tener un corazón para ver la ceguera de esa persona, para ver por qué esa persona es así, para ver que es una persona que ignora los principios del reino, para ver que es una persona en la cual no fluye el Espíritu Santo, es una persona necesitada de Dios, por eso es tan testarudo, por eso es tan necio, por eso es tan conflictivo y a veces se encierran en sus vidas y tú comienzas a ver más allá de lo que es la persona en sí. Eso es tener un corazón para ver esa persona. Especialmente, ya le digo, aquellas que no amamos, que no son nuestra esposa, que no son nuestros hijos. Aquellas que están más allá. Porque a veces somos misericordiosos con los cercanos, pero a veces no con los lejanos. Y es entender todo eso y entender que Dios tuvo misericordia de ti y que tú seguramente fuiste un cabezón, un testarudo y muchas veces lo eres y que tú muchas veces metiste la pata y que tú muchas veces dañaste a personas y que tú hiciste muchas cosas mal y Jesús no te reprendió, Jesús no te expulsó, Jesús no te mató, Jesús no pasó de ti. Al contrario, Jesús tuvo misericordia de nosotros. Y por eso dice que Dios es grande en misericordia. Y por eso los hijos de Dios tenemos que ser misericordiosos. Y dice, felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dios tendrá un corazón para ti. Dios tendrá un corazón para acercarse las veces que tú te equivocas. Porque tú tienes un corazón para acercarte a aquellos que se equivocan. Entonces se trata de eso. Y entender todas estas cosas. Entender que Jesús, a pesar de cómo somos o cómo éramos, se entregó por nosotros. Él murió por nosotros. Él podía haber dicho esto, yo por esto no muevo un pelo. Estos son unos sinvergüenzas. Si aquel y el otro, y podía sacarnos las cosas a la cara, pero no lo hizo. Él sabía que teníamos necesidad de una relación con Dios. Tú tienes que entender que las personas tienen necesidad de una relación con Dios. Y entonces eso mueve la misericordia, eso mueve tu corazón para ver a las personas diferentes. Y ya lo dice el capítulo 6 del libro de Efesios, en su verso 12. Dice, porque nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo deja claro la palabra de Dios. Nuestros conflictos, nuestros enfados, nuestras historias no son contra las personas. Usted llega mañana al supermercado y lo tratan mal, su conflicto no es contra esa persona. Usted tiene que entenderlo así, sino contra principados, contra potestades, contra áreas de maldad, contra dominios territoriales en las personas, contra experiencias traumáticas, contra personas que han pasado tanto y en ellos no está operando el Espíritu Santo. Y usted tiene que ver todo esto, operan otra serie de fuerzas en el interior de esas personas. Entonces usted no puede ponerse a la altura de ellas en el sentido y empezar a pelear. No tiene razón de ser. Si usted conoce a Cristo no tiene razón de ser. Usted tiene que tener un corazón para ver la condición de esas personas y acercarse de otra manera. Entonces Jesús lo que está diciendo es, alégrate si eres misericordioso. Porque así la misericordia de Dios puede operar en tu vida en favor de otro. En otras palabras, cuando usted está siendo misericordioso con alguien, cuando usted está viendo la condición de la persona, cuando usted no está agarrándose a esa condición para despreciarlo, para pelear, para luchar, para despreciarlos, al contrario, lo va a bendecir, como dijo Jesús, aunque a usted lo esté maldiciendo, yo lo voy a bendecir, pero es que te está maldiciendo, yo lo voy a bendecir, eso dijo Jesús. Porque esa es la manera en que la misericordia de Dios puede alcanzar esas vidas y puede cambiar toda la atmósfera espiritual que está sobre ellos. No hay otra forma. Por eso dijo Jesús, ámense. En esto sabrán que son mis seguidores, en que se aman los unos a los otros. Y a veces no entendemos todos estos conceptos. Y entonces no vemos el fluir de Dios a nuestro alrededor. Y si no vemos cada día a otros con misericordia, no podemos alcanzarles en esa misericordia y Dios no puede tener misericordia de nosotros. Así que alégrate si eres misericordioso. Y tú tienes que mirarte a la luz de la palabra. Dice que la palabra es como un espejo que mira nuestro corazón. Y tú cada día tienes que mirar si estás formando parte de esta acta de constitución de Jesús. Si estamos siendo misericordiosos o quizá nos falta ser misericordiosos con alguien. Dice el verso 8 de Mateo 5.
Felices los que tienen limpia la conciencia, porque ellos verán a Dios. Y aquí aparece la palabra griega cardia. La palabra cardia tiene que ver también con corazón. Por eso tiene un infarto, un cardio, no sé qué, ¿no? Hay un montón de palabras que tienen que ver con corazón, que derivan de esta palabra griega. Cardia es corazón. Otras traducciones dicen felices o alegres los que tienen un corazón puro. ¿Se puede tener un corazón puro? ¿Usted qué cree? ¿Se podrá tener un corazón puro? Dice la palabra de Dios, el mismo Jesús dijo, alegres aquellos que tienen una limpia conciencia, un corazón puro. Y ¿por qué unos traducen conciencia y otros corazón? Porque hay algo que une las dos cosas. A veces no podemos tener un corazón puro cuando nuestros pensamientos van en otra índole. Por eso uno tiene que pensar en todo lo bueno, en todo lo correcto, dice el apóstol, en todo lo amable. A veces estamos pensando siempre negativo, siempre mal, siempre va a ir mal, siempre va a pasar una desgracia. Siempre estamos pensando y por eso hay un desajuste entre la mente y el corazón. Y cuando pensamos así, no podemos tener un corazón puro porque va a ser afectado por el pensamiento. Entonces es importante trabajar en estas dos cosas. Y usted puede controlar su pensamiento. Y usted puede decirle, Señor, ayúdame, Señor, a pensar diferente, a hablar diferente, a actuar diferente. De eso se trata todo esto. Por eso a veces las diferentes traducciones, pero tienen que ver con eso. Y yo sé que usted ha escuchado muchas veces esa palabra que dicen, pues yo tengo mi conciencia tranquila. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? ¿Cuántos la han dicho alguna vez? Que diga lo que quiera, que tengo mi conciencia tranquila. Casi siempre que se dice esa palabra, yo digo, tú tienes tu conciencia tranquila. Porque a veces nos lo creemos, a veces no es cierto. A veces precisamente lo decimos porque no es verdad. Y para autoconvencernos, yo tengo mi conciencia tranquila. ¿Y por qué lo desprecia de esa manera? Yo no lo estoy despreciando. La misma manera de hablar las cosas nos delata. Pero a veces lo creemos. Y muchas veces no es cierto que esté nuestra conciencia tranquila o nuestro corazón puro porque hemos permitido que esa ofensa, que eso que ha ocurrido, que esa circunstancia, que ese conflicto entre a nuestro corazón y quede algo ahí sembrado. Y cuando dejamos que algo entre al corazón, impedimos, cuando hay algún prejuicio, algún recelo, alguna indiferencia hacia alguien, hay un rechazo, impedimos en lo que dice la palabra de Dios, una experiencia espiritual de las cosas divinas. Porque dice que ellos verán a Dios. Los que tienen un puro corazón, ellos verán a Dios. Y se refiere que no verás a Dios cuando mueras, claro que veremos a Dios. Pero está hablando de vas a ver a Dios en tu vida diaria. En otras palabras, hay otras traducciones que dicen, aquellos que tienen un corazón puro, un corazón puro, van a tener experiencias divinas en sus días, en su día a día. Van a ver esa experiencia con Dios. Vas a ver cosas que están sucediendo en tu vida. Cosas sobrenaturales, cosas que suceden. Y por eso es uno de nuestros versos insignia. En Proverbios 4:23, que lo tenemos ahí bien grande. Dice, sobre toda cosa guardada. Diga conmigo, guarda tu corazón. Léalo, está ahí a la derecha. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él fluye, porque de él mana la vida. Y es esa la vida que vas a llevar. Si eres un amargado es porque no has guardado tu corazón a la amargura. Si eres una persona pasota es que no has guardado tu corazón al pasotismo. Si eres una persona que te encierras, introvertida, es que has dejado que todo eso, que has puesto barreras, limitaciones y no dejas que nadie entre. Porque hasta eso sale todo del corazón. Y por eso decimos cuando guardamos el corazón, tiene que ver con qué dejamos entrar y qué no. Entonces Jesús lo tenía claro. ¿Qué cosas afectan mi corazón? A veces me hicieron algo y yo he pasado página, pero estoy afectado en mi corazón. Por eso guarda tu corazón. Es el mayor tesoro que puedes guardar. No es una cuenta bancaria, no es una casa, ni siquiera son los hijos. Dice la palabra de Dios que sobre toda cosa que has de guardar tu corazón. No permitas que la aflicción venga, no permitas que la amargura, no permitas que las circunstancias entren en él. Porque las circunstancias van y vienen, porque las personas pueden ir y venir. No permitas que alguien te ofenda al punto que quedes marcado en tu corazón. Guarda tu corazón. ¿Cómo lo guardas? Cuando vienes delante de Dios en intimidad con Dios y puedes expresarte a Él y puedes decirle, Señor, tal persona me ha ofendido, tú ves cómo me siente, pero yo voy a perdonar, voy a seguir adelante. Y no dejas que eso se quede guardado en tu corazón, lo sacas adelante. Y todas esas cosas, no dejes que las actitudes de otros, que las circunstancias de otros, que los pensamientos de otros, ni siquiera tus propios pensamientos, afecten tu corazón. Porque ahí radica
el gran tesoro que dijo Jesús. Entonces Jesús está diciendo, afortunados, felices, benditos de Dios, dichosos los que aprenden a guardar su corazón, porque ellos van a ver a Dios en su vida, en su día a día. Ellos han de ver a Dios. En el verso 9, en séptimo lugar, dice Jesús, felices los que trabajan en favor de la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Eso es en otra respuesta. En otra respuesta podemos saber si somos hijos de Dios o no, porque Él te especifica. Los que son hijos de Dios, yo llamo a mis hijos aquellos que trabajan en favor de la paz. ¿Qué es esto? Que un creyente, un hijo de Dios, siempre va a buscar solución a los problemas, siempre. En ti está innato como hijo de Dios, como parte de la divinidad, está innato el edificar cuando hay un problema. Hay un conflicto laboral, hay un conflicto familiar, hay un problema personal, hay un problema social. No entras a buscar culpables, no entras a echar leña al fuego, no entras a buscar más problemas. Muchas veces no llegas y cuando ves el problema, a veces hay personas que son aún más pesimistas. Hiciste esto no tiene solución y empiezan a poner más conflicto donde hay conflicto. Empiezan a añadir leña donde hay un fuego encendido. Empiezan a alterar más el ambiente. Y esto es muy común. Por eso Jesús dice claramente, alegra, eres feliz, eres bienaventurado. Si tú vas a buscar siempre la paz. En otras palabras, vas a buscar solución. Bienaventurados, benditos los que en medio de los conflictos piensan, reaccionan, buscan soluciones, buscan la paz. Diga conmigo, shalom. Shalom. Paz. Y no se ve mucho en la sociedad, porque estamos en una sociedad conflictiva. Por eso hay pocas personas que entienden esta bienaventuranza, porque aún los creyentes muchas veces nos cuesta. Y está hablando de aquellos que median, que interceden, que piensan, que llegas donde hay un conflicto, en un matrimonio, en tu trabajo, en algún sitio, tú tranquilo y va a ir a edificar. No, sí es verdad, sí, sí tenía razón, estos son sinvergüenza, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Van siempre a añadir más. No. Eso no son bienaventurados, eso no son felices, dice el Señor. Eso no pueden estar alegres. Alegre es el que ve el problema, un problemón como un día de fiesta y ya está sintonizando con el cielo. Va a decir, bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto. Tranquilo, shalom, vaya paz. Mi madre llegaba a mi casa de pequeño y veía la casa patas arriba. Recuerdo yo, todos nos peleábamos, nos tirábamos de los pelos. Alguna aparecía con el pelo de mi hermana en la mano y decía, haya paz, haya paz. Yo no sé si se había leído ya la Biblia, pero ella decía, haya paz. Decía shalom y eso que no conocía esa palabra. Y parece una tontería, pero es cierto, con la mentalidad que tú vas y lo que tú dices con tu boca. Y por eso muchas veces creo que las personas aún ascienden en sus puestos de trabajo cuando son los que solucionan conflictos. Los que no están buscando como, lo que se fastidia, lo rompió él, que lo arregle él. No. Busca shalom, busca paz. Hiciste esto mal, a ver cómo te ayudo, cómo hacemos. Te equivocaste, no sé si fue adrede o no fue adrede, vamos a ver cómo solucionamos la cosa. Ves un matrimonio, ves a dos hermanos que se están peleando, que uno dice el otro, y no, sí, yo sabía que era, sí, no, tranquilo. Ves que alguien está hablando mal de un pastor, y dice, sí, ese pastor, yo lo conozco, ese es un sinvergüenza toda la vida. No, ten cuidado con lo que está diciendo, o tendrá sus cosas como todos nosotros, pero vamos a ayudar a salir adelante. Entonces cambia, el Hijo de Dios cambia toda la perspectiva. Por eso Jesús lo tenía claro. En un mundo tan conflictivo, Dios quiere llamarte su hijo. Pero para llamarnos hijos de Él, tenemos que ser personas que edificamos, personas que solucionamos problemas, personas que tenemos paz en medio del conflicto. Y entonces eres feliz. A veces no podemos ser felices porque no somos esta clase de personas. El verso 10, Jesús dijo en octavo lugar, felices los que sufren persecución por cumplir la voluntad de Dios, porque suyo es el reino de los cielos. ¿Cuántos les gusta cumplir la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren cumplir la voluntad de Dios? ¿Sabes que cumplir la voluntad de Dios no es fácil? ¿Lo sabía? No es fácil cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque
Todo se opone a la voluntad de Dios. Hay un espíritu del mundo, o espíritu de la sociedad, como usted quiera llamarlo, que se opone a la voluntad de Dios. Hay una vieja naturaleza en nosotros. Está el hombre interior que muchas veces se opone a la voluntad de Dios. Está la carne, está el ego, está el yo, lo que quiera hacer yo, el egoísmo, y se opone a hacer la voluntad de Dios. Entonces cuesta, y es una lucha, y a veces cuando luchas vas a tener que sufrir. No nos gusta la comodidad, muchas veces nos gusta dejarnos llevar por lo que queremos, y a veces la voluntad de Dios no tiene nada que ver con lo que queremos nosotros, o es opuesta por completo a nuestra propia voluntad. Y entonces te va a llevar ejercer la voluntad de Dios en tu vida a tomar decisiones, a tomar determinaciones. Y muchas de estas determinaciones hay personas que no entienden. Yo he hecho cosas en mi vida que mis hermanos no entienden o que otras personas no entienden, pero no tengo por qué explicárselas. No voy a pararme a cambiar lo que Dios está haciendo porque hay alguien que no lo entienda. Te tiene que hacer la voluntad de Dios. Y eso te va a llevar a lo que llevó a decir a Jesús. Jesús en una ocasión dijo, si es por mí, que pase de mí esta copa. Si es por mí, no tengo deseos de ir al Calvario. Si es por mí, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Entonces la voluntad de Dios te va a costar muchas veces en la vida. Pero la determinación de hacerla, dice Jesús, que aquellos que te puedes alegrar, que puedes ser feliz, que buscas cumplir la voluntad de Dios, porque tuyo es el reino de los cielos. Y cuando dice tuyo es el reino de los cielos, es que comienzas a vivir lo sobrenatural. Porque si tú haces tu voluntad por encima de la voluntad de Dios, no puedes vivir lo sobrenatural en tu vida. Pero cuando la voluntad se está haciendo en tu vida, comienzas a vivir lo sobrenatural. Y la última bienaventuranza que aparece en este texto de la constitución del reino de los cielos, se encuentran los versos 11 y 12. Dice, felices vosotros cuando os insulten y os persigan, y cuando digan falsamente de vosotros toda clase de infamia por ser mis discípulos. Jesús dice, alégrense, alegraos y estás contentos, porque en el cielo tenéis una gran recompensa. Así también fueron perseguidos los profetas que vivieron antes que vosotros. Y es tan claro esto que está en la palabra de Dios. Por eso digo que son las actas de constitución del reino, porque esto lo vivimos todos. ¿Cuántas veces te han criticado? Aún personas que tú querías, ¿cómo me va a criticar? Si me sonrió el otro día, ¿cuántas veces te han criticado sin razón? O han dicho falsamente, o han estado de una forma o de otra hablando de ti. O muchas veces incluso te critican porque no pueden entender cómo tú puedes estar contento en medio de la situación, no pueden entender cómo hay algo diferente en ti a otras personas, o no pueden entender que Dios está haciendo algo en ti que quizás no ha comenzado a hacer en ellos, por una o por mil cosas. La cosa es que muchas veces te pueden insultar, te pueden criticar. Y Jesús dice, alégrate, está contento, pero esto verdaderamente tampoco se ve mucho entre los creyentes. Porque cuántas veces llega la persona, es que está diciendo de mí, es que está el otro. Hay personas que dejan de ir a una iglesia porque el otro le habló mal. Entonces no han entendido nunca este acto de constitución del reino. Cuando Jesús dice, te critican, hablan mal de mí, sí pastor, estoy llorando, pues alégrate. Jesús dijo, gózate, deleítate, da gracias a Dios. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué prestamos atención cuando nos critican? ¿Por qué aquel dice que soy un tonto y le hago caso? ¿Por qué hacemos caso cuando Jesús dejó claro las cosas? Están tan claras ahí. Mire, apréndase las bienaventuranzas, a ser feliz. Ellas te enseñan a ser feliz. Y te pueden enseñar a ser feliz, que lo digo, con todas estas cosas. No se ve mucho. Muchas veces actuamos como cualquier otra persona. Me dijo mal de mí, pasa de mí, pues ya yo lo tengo a un lado, lo dejo de lado. En el trabajo soy más amigos de uno y más amigos del otro, porque aquel y nos juntamos en grupitos, porque el otro siempre está hablando mal, siempre está criticando. Usted no tiene que tener nada en su corazón. Usted tiene que alegrarse si alguien lo critica. ¿Lo sabía? Dile que está a tu lado, alégrate. Y dile, si yo hablo mal de ti, tú te vas a alegrar. Dígaselo. Si yo hablo mal de ti, te vas a alegrar. ¿Te vas a alegrar? Eso es lo que dice tu Señor. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué prestamos atención? Pero si Jesús lo está diciendo, constituyendo el reino de los cielos, es porque sabe que va a suceder, que a lo largo de la vida nos va a pasar. Pero si arrancamos esto, ya le digo, mucha gente deja de ir a la iglesia porque le dijeron, porque no le dijeron, porque le hicieron, porque no le hicieron. Y entonces buscan la excusa.
pero en realidad es porque no tienen ese corazón para las cosas de Dios. No quieren ese compromiso. O simplemente no quieren seguir porque tienes que morir a ti mismo para bendecir y para alegrarte cuando alguien está hablando mal de ti o de tu familia. Pero Jesús lo deja claro. Y en esta ocasión al menos lo dice 5 veces. Porque cuando decimos felices, felices es el plural de feliz, ¿verdad? ¿Cuántos lo sabían? Te digo felices, es el plural de feliz. Es como buenos días, es solo un día, ¿verdad? Decimos buenos días porque es como enfatizando que ese día va a ser bueno. Es como si dijéramos buen día, buen día, buen día 3 veces. Por eso decimos buenos días. Por eso cuando decimos felices es como si dijéramos feliz, feliz, feliz 3 veces, pero es felices. De eso vienen todos los dichos, como digo, idiomáticos, que muchas veces ni entendemos. Entonces Jesús dijo, feliz, 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 cuando te insulten o te persigan, cuando digan cosas de ti injustamente. Y aclaro, injustamente. Alégrate, dice el Señor, voy a decir, está contento. Por eso Jesús está sentando la base del reino. Desde aquel monte está constituyendo el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que ser regidos por esta constitución. Por eso que dice la palabra de Dios, por esos fundamentos. Y Él está entendiendo, Jesús está hablando esto a las multitudes porque Él sabe que no todos van a ser felices cuando los critiquen. No todos van a ser felices cuando traten de hacer la voluntad de Dios. No todos van a ser felices siendo de un espíritu sencillo. Él lo sabe, pero Él lo lanza porque Él sabe quiénes son los suyos, quiénes van a recibir esta palabra, quiénes la van a coger en su corazón y quiénes van a luchar por llevarla a cabo en su vida. Él lo sabe porque estas palabras es para todos, pero no todos muchas veces la asumen y por eso Él está sentando el acta de constitución del reino. Y cada una de las 9 bienaventuranzas, o de los felices, o de los alegres, tiene que hacerse realidad en nuestras vidas. Porque son puertas, son llaves que van a abrir la bendición de Dios sobre tu vida, que abren ventanas o puertas del cielo y que traen sobre tu vida ríos de bendición. Cada una de estas bienaventuranzas en cada área de tu vida va a hacer que tú fluyas conforme a los frutos del Espíritu Santo. Pero tienes que comenzar a entenderla. Por eso una de las cosas que también tratamos en el discipulado es básico las bienaventuranzas, es básico las felices, es básico toda esta parte de la palabra de Dios. Mateo 5, misericordioso. Cada palabra que está lanzando Jesús tenemos que atesorarla en nuestro corazón, guardar nuestro corazón. Todas ellas fundamentan el reino de Dios y eso es lo que va a producir en el creyente, como dije el domingo, las bienaventuranzas no terminan aquí. Termina cuando Jesús dice, porque vosotros sois la sal de la tierra. Es necesario todo esto para poder ser sal, para dar sabor. Si no, nos hacemos infructuosos. Si no caminamos con este camino de las bienaventuranzas, estos principios del reino, no vamos a dar sabor a otras vidas. No podemos ser felices. Por eso nuestra felicidad no se puede fundamentar en lo que te vende la sociedad. No la puede fundamentar en la economía, no la puede fundamentar en relaciones humanas, no la puede fundamentar en cosas que recibimos, ni siquiera en posición social, en salud. No podemos fundamentar nuestra felicidad en eso. Jesús fundamenta la felicidad del reino de los cielos en estas 9 bienaventuranzas. Y nada tiene que ver con lo que nos vende el mundo. Muchas veces ni siquiera lo que pensamos nosotros que es ser feliz. Pero si las entendemos, si caminamos en ellas, vamos a ser sal de la tierra, vamos a hacer lo que dijo Jesús, luz del mundo. Y sobre ella se fundamenta el reino de los cielos. El verso 13 dice, vosotros sois la sal de este mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Si un creyente se amarga la vida por esto, por lo otro, si un creyente no es feliz a pesar de que lo critiquen, a pesar de los problemas, si un creyente no es feliz, si un creyente no es misericordioso, aunque no estén siendo misericordiosos con él, si un creyente no es sencillo, si un creyente se complica, si todas estas suceden, no puedes ser sal del mundo, te vuelves insípido, te vuelves sin sabor, no puedes mantener la buena noticia en tu interior. Entonces por eso Jesús lo deja sentado, damos sabor y conservamos la verdad del reino. Y los versos 14 y 16 dice, vosotros sois la luz del mundo, así debe alumbrar vuestra luz delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, alaben a vuestro Padre Celestial. Cuando caminamos conforme a las bienaventuranzas, eso nos permite el derramamiento y la llenura del Espíritu Santo a través de nuestra vida.
Muchas veces el Espíritu Santo no puede hacer más en nosotros porque estamos fallando en uno de esos 9 principios, 9 planes, 9 llaves que lanza Jesús desde lo alto de aquel monte para que cada creyente que es entendedor de los cielos pueda recibirlas, pueda trabajarlas en su vida y pueda abrir esas puertas. Eso es lo que marca la palabra de Dios. Se da en la vida de los hijos de Dios para establecer el reino de los cielos. ¿Cuántos?